Señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Fiscal Nacional del Ministerio Público, a través del cual remite observaciones al proyecto de ley de cooperación entre el Estado de Chile y la Corte Penal Internacional, correspondiente al boletín número 13.505-10. Oficio del señor Ministro de Relaciones Exteriores, por medio del cual responde oficio 131 de la Comisión y responde consultas sobre recursos hídricos en sectores limítrofes con el Perú. Oficio del Subsecretario para las Fuerzas Armadas, por medio del cual da cumplimiento a la Ley de Presupuesto del año 2020. Correo electrónico del diputado señor Pablo Vidal, a través del cual hace llegar carta del señor Camilo Delgado, donde describe la difícil situación en Nueva Zelanda de varios chilenos. Relata que hace bastante tiempo han estado gestionando con otros chilenos en Australia la posibilidad de retornar a Chile, estableciendo relaciones con Cancillería, Embajada, Consulado y LATAM. Añade que la mayoría posee un vuelo comprado, pero LATAM ha ido reprogramando hasta 6 veces dichos vuelos y los recursos empiezan a agotarse por incumplimiento de la compañía. Agregando que la gestión de Cancillería ha sido casi nula y muchos están cayendo en la desesperación. Copia de carta del señor Raúl Sangüesa, embajador, director general de Asuntos Consulares, Inmigración y de chilenos en el exterior, a través de la cual responde carta de fecha 22 de mayo de chilenos varados en Australia, y en la cual manifiesta que están preocupados de la situación y que se están haciendo los esfuerzos para abrir las barreras que tengan las líneas aéreas para operar sus aviones. Asimismo, comunica que cuenta con el número de connacionales consignados por la red consular. Sin embargo, la compañía aérea LATAM informa que no existen vuelos planeados hacia Australia hasta nuevo aviso. Carta de 222 chilenos varados en Australia, de fecha 2 de junio, donde acusan que llevan más de un mes y medio en esta situación y no han visto avances. Situación que los tiene frustrados y desesperados, dado que LATAM no se ha hecho responsable de los tantos pasajeros que tiene a la deriva, a pesar de los pasajes comprados, y el gobierno no ha solucionado esta situación. Nota de la señora Valentina Chulce, ciudadana chilena actualmente varada en Marruecos, quien solicita ayuda para regresar a Chile, dado que no tiene recursos para pagar alojamiento y comida en dicho país. Hizo presente que se ha contactado con la Cancillería, sin embargo, no le han brindado solución a sus requerimientos. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Diputado Isacor tiene la palabra. Antes de darle la palabra, diputado, saludar al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Justicia, a don Juan Somavía, que están ahí, y a los diputados que están presentes vía telemática, Catalina, Carmen y el diputado Carlos Abel Jarpa, y al diputado Moreira, que está aquí, y Hablado, que también está ahí. Diputado Isacor tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Le sumo sus saludos a nuestro invitado, particularmente a los ministros de Justicia y Relaciones Exteriores que lo vemos, a don Juan Somavía y a nuestros colegas. Sobre la cuenta, presidente, me gustaría saber si el oficio que se da cuenta con respecto al uso de aguas en zonas limítrofes, que el secretario hace mención que lo manda el propio canciller, ¿viene en carácter de reservado o público? Si es que viniera en carácter de reservado, ver si lo analizamos en esta sesión o la sesión siguiente en las mismas circunstancias en que vendría el oficio. Eso, presidente, gracias. Tiene carácter público, diputado, así que si quiere se lo podemos hacer llegar. O lo puede leer usted directamente. Bien. ¿Alguien más ha solicitado la palabra? Bueno, si nadie más la ha solicitado, reiterarle los agradecimientos a los ministros de don Juan Somavía. Yo le pido disculpas tanto al ministro Hernán Larraín como a don Juan Somavía que no abordemos inmediatamente el tema a los cuales ha sido usted invitado, a raíz de que se ha generado una situación coyuntural con el cierre de 5 cancillerías, que diga embajada. Hemos pedido al ministro que nos pueda explicar esta situación que ha generado mucho revuelo en el ámbito diplomático, de expertos internacionales y también en la opinión pública nacional. Así que, ministro, junto con darle la bienvenida, le entregamos la palabra para que nos pueda explicar esta situación y clarificarla. Tiene la palabra, señor ministro. Señor presidente, honorables diputados y diputadas,
señor Ministro de Justicia, distinguido embajador Somavía, muchas gracias por la invitación para referirme por el tema de las misiones diplomáticas Chile en el extranjero, que en realidad se enmarcan en un tema mayor y es un tema de la modernización de la Cancillería, que tiene un primer paso que fue la aprobación de la ley 21.080, que fue aprobada durante el gobierno anterior, y esta Cancillería que surge de la ley 21.080 no es la Cancillería tradicional, la cual tiene un ámbito preferentemente político, sino que además se le agregó la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que era antes la antigua Direcon, como una segunda subsecretaría, y además ProChile se convirtió en una dirección general. Y por tanto, producto de la ley 21.080, tenemos una Cancillería que tiene una estructura única, un ministro, dos subsecretarías, una de relaciones exteriores y otra de relaciones económicas internacionales. Es decir, la Cancillería hoy día es lo que en otros países se maneja como separada, que hay un Ministerio de Relaciones Económicas y un Ministerio de Exteriores tradicional. Y esta nueva mirada de la Cancillería y nuevas obligaciones que se le dan está además, da lugar a una segunda obligación, que fue mirar nuestras políticas exterior desde un punto de vista de las relaciones políticas, culturales, humanas, sociales y económicas, y buscar que dos organismos que tenían antes vida propia empiecen a cohabitar bajo la misma estructura y empiecen además a coordinarse mayor en un proceso de mejor gestión. Quiero señalarles que este segundo paso de modernización de la acción de nuestra Cancillería ha estado caracterizada por, primero, elaboración de instrucciones mucho más precisas, con elementos cuali y cuantitativos orientados a 13 embajadas, con ella hemos comenzado, y lo que se busca en definitiva es un plan de desarrollo estratégico, grandes objetivos claramente establecidos, y luego las bajadas de esos grandes objetivos en las cancillerías, en las embajadas que tenemos en 13 países que hemos seleccionado. Esto ha sido algo nuevo, que ha obligado a la Cancillería también a mirarse a sí misma, una mayor capacidad autocrítica, una mayor capacidad de autorregulación, y es el segundo paso de este proceso de modernización. El tercer lugar de este proceso de modernización surge de un trabajo que viene realizando la Cancillería hace un año, que es un trabajo de evaluación de las misiones de Chile en el extranjero, y que además tienen por objeto cumplir un cometido que es reubicar a las misiones a la luz de las relaciones económicas, de las relaciones políticas, culturales, tecnologías actuales. Vale decir, hoy día el mundo es distinto al que conocimos durante el primer siglo, la primera 50 años del siglo pasado. También es distinto a lo que conocimos después de la segunda mitad del siglo pasado, y consecuentemente es probable que cuando hoy día miramos la ubicación de nuestras cancillerías, eso obedece mucho todavía a una situación, yo diría, de los años 50 y 60. La Cancillería en sus ubicaciones, hay mucho todavía de los años 50 o 60, siendo que el mundo no solo ha cambiado desde la relevancia que hoy día tienen algunos países que antes no la tenían, relevancia cultural, relevancia tecnológica, relevancia política, relevancia económica, sino también tiene que considerar un segundo factor, que son las comunicaciones, los nuevos medios para solucionar problemas, etc. Ejemplo, hoy día el Ministerio tiene
el sistema de no de legalización, sino que junto con el proceso de legalización de documentos viene la apostilla. Bueno, la apostilla es un tremendo impacto en el funcionamiento del servicio que el Ministerio otorga a los ciudadanos, y la apostilla además tiene impacto en el funcionamiento de los consulados. Y ahora hemos dado una instrucción perentoria para que se deje de lado la firma manuscrita y se pase a una firma digital, y esa situación de firma digital va a traer otra modernización y seguramente un descargo de trabajo en otros órganos dentro del ministerio, porque la firma va a tener un reconocimiento automático y las comunidades chilenas extranjeras se van a ver también beneficiados con esto. Entonces, presidente, primero que decirles que estamos en un proceso de modernización implementado o que surgió con la ley 21.080. Una cancillería con 2 subsecretarías. El segundo paso fue modernizar nuestra política de presencia en el exterior. Tenemos que hacer que conviva más ProChile, Invest Chile y otros organismos extranjeros tienen que estar más a disposición y bajo el rol protagónico que le corresponde a los embajadores. Y lo tercero que estamos viendo es el funcionamiento de las embajadas, con un programa de trabajo que podamos ir controlando a medida que se desempeña, una modernización de los consulados a través de la firma electrónica, y finalmente un tema que estamos trabajando hoy día es la ubicación de estas misiones diplomáticas en este gran mundo que hoy día es distinto al que teníamos con anterioridad. Pues bien, si miramos la ubicación de nuestras misiones diplomáticas en el extranjero, hoy día tenemos 74 misiones diplomáticas en el extranjero, y en América, en las 3 Américas, por decirlo así, tenemos 24 de ellas. Tenemos 3 embajadores, todos son residentes, ¿cierto? En América del Norte 3, América Central y el Caribe 11, y en América del Sur 10. Por tanto, vuelvo a señalar, en América y el Caribe tenemos 24. En Europa también tenemos 24. No deja de ser significativo, tenemos 24 embajadas en Europa, donde tenemos una gran concentración de ellas en Europa Occidental, una concentración también significativa en los países escandinavos, y finalmente también un poblamiento significativo en Europa Central. Finalmente, además tenemos 7 embajadas con embajadores residentes en África. África sigue siendo para nosotros un territorio relativamente no descubierto. Hemos tenido ingresos y retrocesos, hemos tenido apuestas que son significativas pero que no lograron consolidarse. Tenemos también 7 embajadas en el Oriente Medio, 7 embajadores residentes del Oriente Medio. Estas embajadas en el Oriente Medio, este es un mundo donde tenemos una parte de los chinos tienen origen ahí, pero que desde el punto de vista de su rol geopolítico, de su desarrollo tecnológico u otro, podrían tener una evaluación diversa. Igualmente tenemos 2 embajadas en Oceanía, que son al final Nueva Zelanda y Australia, y 10 embajadores residentes en el Asia. Si ustedes miran, la apuesta de Chile desde hace muchos años, una apuesta que se ha orientado fuertemente hacia el Asia, hacia el sudeste asiático, y en el sudeste asiático nosotros tenemos hoy día una parte muy considerable, no solamente del aspecto comercial, no, es un lugar donde nuestra juventud cada vez más lo elige como lugar de viaje o de estudio. Es bien significativo. Yo sé que los que tenemos más años seguimos mirando a la vieja Europa como la vieja Europa la seguimos mirando como una madre, con sentido de cercanía. Pero si uno mira hoy día el estudio donde la gente tiende a ir a estudiar, la presencia de Australia, Nueva Zelanda
y también China y otros lugares despierta mucha atracción. Por tanto, presidente, quiero insistirle que lo que estamos haciendo, la reorganización de las misiones, comprende cierre de misiones y que comprende apertura de misiones, reforzamiento de misiones también. No solamente estamos pensando en cierre, sino que reforzamiento. En el caso concreto de Europa, como ya les señalé, hoy día tenemos 24 embajadas residentes. Y fuera de ello hay una realidad política innegable, y la realidad política innegable, que la Unión Europea ha ido asumiendo un rol cada vez de mayor liderazgo o de mayor concentración de la toma de decisiones, también en el tema internacional, y eso ha ido en desmedro de los países miembros. Nuestra idea es fortalecer nuestra representación ante la Unión Europea, que está en Bélgica, en Bruselas, y también mirar mucho lo que pasa en Estrasburgo, porque hay una diplomacia parlamentaria que no podemos desconocer y que es muy valiosa, porque si uno quiere avanzar algunos procesos, a veces es la diplomacia parlamentaria, con una forma más directa de plantear los temas y sin estar amarrándose en lo que se dice, logra abrir caminos que si no están cerrados. Y lo otro que nos interesa es fortalecer Viena, no solamente porque también hay organismos internacionales, porque creemos que Viena está en un lugar central, muy cercano, de mayor fácil acceso para los países de Europa Central. Ahora bien, mirando esta situación y teniendo presente que la planta del Ministerio es una planta que es fija, que tiene los recursos acotados y la formación y la expertise está también limitada, está ahí, hemos planteado que nuestras embajadas en Dinamarca, en Rumania y en Grecia, como tal en las embajadas se descontinúe su presencia, pero la relación política con dichos países se mantenga con un embajador concurrente de algún lugar cercano que haga también dicha función. En lo que respecta a otro sector geográfico, que es el Mediterráneo y los países árabes, tenemos el caso de Argelia, que es una embajada que la tenemos desde los años 90, que no hemos logrado ni tener una profundización de las relaciones. Nosotros creemos que todos los países son importantes, pero en este marco que tenemos que retribuir personas, tanto Argelia como Siria presentan dos situaciones que consideramos necesario descontinuar por ahora. En el caso de Siria, yo quiero recordar que este país ha vivido una terrible guerra civil que lamentamos y solidarizamos con los miles de descendientes sirios chilenos que están en Chile. Pero hoy día lo que está sucediendo es que el encargado de negocio que estaba en Siria, al no funcionar el sistema interior de banco y todo, tenía que viajar una vez al mes al Líbano a buscar dinero en taxi, luego volver a Siria para poder mantenerse él y la gente que tenía a su cargo esta circunstancia. Nosotros queremos gente efectivamente comprometida con el servicio, pero tampoco estamos buscando mártires. Y por tanto, no solamente se nos presenta una situación que creemos que es también conveniente asumir. Igualmente, presidente, nosotros creemos que nuestra representación en Irán es una apuesta que se hizo durante el gobierno anterior y es una apuesta significativa, es una apuesta de futuro. Se está mirando no lo que sucede hoy día, sino que lo que podría suceder a futuro. Irán es, sin lugar a duda, una potencia regional, más allá como uno la quiera calificar, es una potencia regional,
y por tanto nosotros sí creemos de que debemos mantener nuestra representación diplomática, pero no a nivel de embajador, sino que de ministro consejero, pero mantenerla ahí. Esto iría unido con una apertura de otras misiones durante este transcurso de este año. Nosotros creemos que es muy importante profundizar nuestra presencia en India. India es un país con una cantidad de personas, 1.200 o más millones. Es un país que ha costado, a pesar de nuestro esfuerzo, de poder avanzar hacia un tratado de libre comercio. Pero lo que nos interesa en la India es principalmente, al igual que en China, es abrir un nuevo consulado, no para, en realidad, no para atender funciones consulares, sino que para poder cumplir con las normas internas de representación, pero que se pueda focalizar especialmente en ciencia y tecnología, es decir, en innovación. India y China son dos lugares de fuerte innovación y son factores que hemos considerado. Igualmente nos interesa fortalecer una presencia nuestra en algunos de los países que están en el centro de Asia, en la ex Unión Soviética. Ahí hay un mundo desconocido todavía para la representación internacional de Chile. Son los denominados países TAN, ¿cierto? Hoy día estamos en Azerbaiyán, pero queremos ir más allá. Nos interesaría a la larga tener una relación más profunda con la comunidad euroasiática que la conforman estos países. Más Rusia. Igualmente nos interesa, fuera de lo anterior, como les dije, fortalecer Bruselas, Viena, India y China. Y en el ámbito, uno de estos países de Europa Central. Igualmente creemos que tenemos que fortalecer Sao Paulo, porque Sao Paulo, el Estado de Sao Paulo, considerado individualmente, viene a ser la tercera economía más relevante de Sudamérica. Nosotros estamos claros y tenemos conciencia de que cuando se toman decisiones de esta naturaleza, se generan situaciones complejas. Y se lo voy a decir con esta franqueza. Yo fui el primer presidente del grupo parlamentario chileno-rumano. ¿Ya? Yo fui el primer presidente del grupo parlamentario chileno-rumano. A mí me hubiese gustado no ser yo que tengo que tomar una decisión como esta respecto de Rumania. Pero lo que estamos viendo acá es principalmente una redistribución de un personal calificado, como son embajadores y los funcionarios diplomáticos, hacia otros lugares donde probablemente sea más difícil ir y más verificado estar. En definitiva, aquí estamos yendo a otros lugares, estamos también viendo si hay algo o no, si surge o no algo que tengamos que ir en África, pero esto es lo que queremos hacer durante este año. Por tanto, el tema de fondo no es como se puede haber entendido de ahorrar recursos, sino que reorganizar la estructura y la presencia del ministerio y, por tanto, utilizar los recursos actuales para hacer apuestas de futuro. Y una apuesta de futuro, indudablemente, es zonas geográficas que todavía no estamos presentes, o bien intensificar nuestra presencia en dos grandes estados como son India y China, pero no pensando en qué comprar o qué vender, sino principalmente mirando las tecnologías, la ciencia y la innovación. Eso sería, señor presidente. Quizás me gustaría, señor presidente, lo siguiente. Me acompaña el director general de planificación,
don Roberto Ruiz, quien puede profundizar algunos elementos como la metodología que utilizamos para ver esto. Esto no se hizo sobre la base de los sentimientos, porque si no, probablemente no hubiésemos hecho lo que estamos planteando. Se hizo sobre la base de indicadores. Y yo no sé, presidente, si a usted le parece bien, el subsecretario, el director, señor Ruiz, podría profundizar al respecto. Gracias, señor presidente. Gracias, ministro. Veamos las preguntas que le quieran hacer los parlamentarios. Y si es necesario que intervenga el señor Ruiz, sería bien. Yo quisiera saludar a quienes han integrado a la comisión, la diputada Maya Fernández, el diputado Vlado Mirosevic telemáticamente, al diputado Francisco Undurraga, a la diputada Francesca Muñoz y al diputado Pablo Vidal. ¿Alguna consulta de los honorables diputadas y diputados? Diputada Carmen Ger ha pedido la palabra. Diputado Vlado y después la diputada Maya Fernández. Gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro de Relaciones Exteriores, al señor ministro de Justicia, que se encuentran conectados a esta sesión, y a sus acompañantes y al embajador Somavía. Yo quisiera, en realidad, compartir la visión que el Foro Permanente de Política Exterior tiene y ha expresado una declaración pública sobre este cierre simultáneo de 5 embajadas, cierre que no tiene precedentes en la diplomacia chilena, al menos en democracia. Yo diría que todos los avances que Chile ha tenido en materia internacional, el desarrollo de la economía exportadora de Chile, el prestigio creciente de nuestro país en los últimos 30 años, tanto en el campo de las acciones políticas, sociales, culturales y más, fuimos uno como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, nos opusimos a la invasión a Irak en el año 2003. Todo esto no tiene que ver con que nos hayamos quedado anclados, sin duda, en una política anticuada de los 50 o de los 60, sino más bien todo lo contrario, que hemos tenido un dinamismo y un compromiso como Cancillería que ha redundado en la imagen internacional muy potente que Chile tiene. Las justificaciones que ha entregado muy gentilmente el señor ministro, a mí en lo personal no me convencen y me generan más bien numerosas interrogantes. Me gustaría saber en detalle más bien, aunque sea por escrito, cuál es la lógica política, la lógica profesional que hay para cerrar 5 embajadas bajo el argumento de la supuesta modernización de la Cancillería. Sin detallar, yo diría que cerrar 3 embajadas que pertenecen a la Unión Europea, justamente cuando estamos en el proceso de renegociación, de modernización del acuerdo con la Unión Europea del 2002, me parece un contrasentido, porque el voto de esos países, para ponernos solo en esa dimensión, vale. Cerrar 2 embajadas en el Medio Oriente, y en particular en Siria, en que el gobierno de la presidenta Bachelet abrió sus puertas para atraer a refugiados sirios, en un país asolado por la guerra, que necesita más que ninguno probablemente asistencia humanitaria, y que vayamos a cerrarlo y que pongamos por el ejemplo de que el embajador tiene que viajar al Líbano para conseguir dinero. Bueno, la verdad es que, como bien lo ha dicho el propio ministro, se van a abrir legaciones nuestras en países donde es más complicado aún vivir. Pero estamos hablando de Siria. Estamos hablando de un país azotado por la guerra, azotado por las sanciones económicas que se le han impuesto. Estamos hablando del Medio Oriente, una de las regiones más sensibles políticamente en el mundo, sin duda alguna. Yo quisiera de verdad llamar, ya que esta es una política de Estado, que pudiera, por ejemplo, cuando se toman medidas de esta naturaleza, convocar al mismo Foro Permanente Política Exterior para ayudar en la toma de decisiones, para escuchar a otros, porque esta es una política de Estado. Nadie supone que sean sentimientos a través suyo, se lo digo al ministro de Relaciones Exteriores, lo que han motivado estos cierres simultáneos que, como digo, no tienen precedente alguno en la diplomacia chilena.
Ojalá, presidente, a través suyo nos pudieran por escrito, ya que el tiempo es corto, en detalle señalar la lógica, insisto, política, y cuál fue esa lógica en detalle que determinó el cierre de estas embajadas, que no se contradice ni con fortalecer China, ni con fortalecer la India, ni con fortalecer Bruselas, ni con fortalecer Viena a título de ejemplo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado. Gracias, presidente. Saludar al canciller, al ministro también de Justicia, al embajador Somavía, Cecilia Valdés también del foro permanente. A ver, me gustaría partir por comentar que cuando se legisló en el periodo pasado la ley de modernización de la Cancillería, esa ley no tenía otro espíritu sino el de aumentar la presencia de Chile en el exterior, fortalecer la presencia de Chile en el exterior. Por lo tanto, no me hace sentido que se vincule esta decisión del cierre de embajadas con respecto a esa ley, porque esa ley, el objetivo era justamente modernizar la Cancillería chilena, ponerla a tono de los nuevos tiempos, que fuera una estructura más flexible para los nuevos objetivos, pero no precisamente disminuir la presencia internacional de Chile. Eso nunca estuvo en la discusión. Nosotros seguimos, los que éramos miembros en ese momento también de la comisión, seguimos en detalle el debate y por el contrario, era todo lo contrario, fortalecer la presencia de Chile. Sobre todo en el entendido que la Cancillería tiene un presupuesto comparativamente bajo con respecto al resto de los ministerios, estamos hablando menos del 1% del presupuesto global del Estado. Ya experimentamos el año pasado una disminución, más bien este año, una disminución con respecto al año pasado de cerca del 11%. Hoy día el presupuesto es de 235.000 millones, que no es un presupuesto significativo para un país que depende su estrategia de desarrollo de la inserción en el mundo. Obviamente esa disminución del 11% sabemos tiene que ver con cuestiones más bien coyunturales, como por ejemplo la PEC, que significó para el 2019 un presupuesto adicional que era importante, ¿cierto? Pero entonces una vez realizada la PEC, o no realizada, pero ya habiendo pasado el año, por supuesto que iba a venir una disminución del presupuesto, pero aún así el presupuesto, y lo hemos alertado en esta comisión muchas veces, el presupuesto es bastante bajo. Y entonces yo creo, todos los que estamos interesados en estos temas debiésemos velar porque el presupuesto de la Cancillería aumente y por tanto aumente la presencia de China en el extranjero y no que disminuya. Ahora, dicho eso, me parece que de todas maneras la disminución de embajadas en 3 países de la Unión Europea son además bastante complejos, porque creo que la Unión Europea, a propósito del acuerdo de asociación que se está actualizando o se está negociando, por supuesto que va a significar, ojalá que no signifique ninguna complicación en la negociación, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría, solo para terminar, presidente, yo con respecto a Siria y Argelia no quiero opinar mucho porque efectivamente pueden haber condiciones objetivas complejas, pero particularmente sobre los 3 países de la Unión Europea, a mí me gustaría que el canciller pudiese profundizar un poco más. ¿Por qué? Y en particular sobre Dinamarca. Yo no logro entender cuál es la razón de cerrar nuestra embajada en ese lugar. A ver si es que el canciller puede profundizar en esos 3 países en específico. Sinceramente no lo entiendo si lo que queremos es aumentar nuestro potencial económico, cultural, innovativo, científico. No tiene sentido ese cierre en esos lugares. Muy bien. Eso, presidente. Gracias. Finalmente la diputada Maya Fernández y el diputado el último que se ha inscrito. Gracias, presidente. Bueno, saludar obviamente a quienes nos acompañan, Cecilia Valdés, al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Justicia, que nos acompaña. Y yo tengo una consulta. Si yo me sumo a las palabras que ha dicho la diputada Gel y el diputado Milosevic, y tal vez por escrito, para no extenderlo en la comisión, también me interesa saber qué pasa con las agregadurías comerciales. ¿Cuál es la planificación que tiene la Cancillería, dado que, entiendo, se nombraron hace poco agregados comerciales? Se creó una agregaduría comercial en Houston, donde fue nombrado un ex Jeremy, candidato alcalde de gobierno.
pero más que caer los nombres, me interesa saber también cuál es la planificación de las agregadurías comerciales, cómo se están designando, cuál es la planificación que tiene junto con las misiones. Creo que es importante que la comisión cuente, ojalá, con una información detallada respecto a eso. Muchas gracias, presidente. Gracias. Han solicitado la palabra el diputado Isacor y la diputada Catalina del Real. Yo le pediría que fueran lo más breve posible, no se olviden que tenemos 2 invitados, y si le parece al ministro y a la comisión, podríamos dedicar la próxima sesión a abordar única y exclusivamente este tema para darle mayor profundidad. ¿Les parece, ministro, diputado? ¿Habría acuerdo? Acordado, entonces, la próxima sesión abordamos esta materia de modernización de la Cancillería y los cierres o nuevas aperturas de agregadurías comerciales y de otra naturaleza. Tiene finalmente la palabra el diputado Isacor y termina la diputada Catalina del Real. Y después conteste usted, señor ministro, teniendo presente que vamos a hacer una sesión especial la próxima semana. Diputado Isacor, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Pero respaldar su acuerdo, porque esa era justamente una moción de orden que yo quería pedir, que dejáramos una sesión especial para esto. Aquí tenemos invitados muy importantes, está el ministro de Justicia en la Raíz, está Juan Somavía, está Cecilia Valdés, que aquí la veo también. Por lo tanto, quería pedir eso, así que le agradezco, presidente, que se haya tomado el acuerdo. Pero también quería dejar un par de conceptos establecidos. Yo he dicho públicamente en redes sociales y también la prensa me lo comentó, a mí me parece que es una herramienta útil, valiente, trascendental esto, y quiero separar la forma con el fondo. Yo voy al fondo de esto. Más allá de la forma, estos 5 países, el diputado Mirosevic y la diputada Carmen Hertz, por su intermedio presidente, hablaban de específicamente lo que más produce ruido con la Unión Europea. Pero cuando el diputado Mirosevic, por su intermedio presidente, él habla que la ley de modernización de la Cancillería busca aumentar, igual fortalecer, anoté esos 2 conceptos, yo creo que aumentar no es lo mismo que fortalecer. Son 2 conceptos distintos, y en política exterior, en un país como el nuestro, con recursos sumamente limitados. Presidente, nosotros estamos escuchando en la misma ciudadanía que están pidiendo, están denunciando, están demandando aumentar enormemente el gasto público para fines sociales. Por lo tanto, aquí tenemos que nosotros ser súper responsables con respecto a cómo usamos este presupuesto, que es bastante limitado. O sea, mientras a nosotros mismos nos llegan miles de correo electrónico o de incluso memes, Chile no más, Chile mejor sin TLC, no más TLC, qué sé yo, vemos que muchos de ellos hoy en día también dicen, no, nosotros tenemos que mantener esto. Yo, presidente, creo que esto hay que abordarlo de manera mucho más profunda, mucho más seria. Yo por eso creo que esta es una herramienta que corresponde ser conversada con latitud, de manera profunda, de manera responsable, de manera respetuosa, porque además aquí la gracia es que cada una de las opiniones que demos puede, sin lugar a dudas, complementar la mirada de unos y otros. Yo, por lo tanto, presidente, me voy a guardar las preguntas que tengo para la sesión siguiente. Muchas gracias. Es lo que vamos a hacer todos los diputados que no hemos intervenido. Las preguntas por respeto a nuestros invitados que nos están esperando. Diputada Catalina del Real, finalmente, para que el ministro tenga la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar a los 2 ministros presentes, al embajador, y también respaldar al ministro en la decisión sobre la modernización de Cancillería y este cierre de embajadas. Estamos en un momento muy crítico de restricción presupuestaria, como decía recién el diputado. Por lo tanto, yo creo que está bien. Me gustaría sí que nos comentara un poco más, y veo que se va a explayar más en la próxima sesión sobre justamente los plazos de este proceso y cuáles serían los procesos diplomáticos hacia adelante con estos países donde cierran las embajadas. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Ministro, tiene la palabra. La ley de modernización del ministerio no modificó su planta y el ministerio tiene 491 funcionarios del servicio exterior, y esos son los que hay, no hay más. Y yo creo que además personas con mucha experiencia en el servicio le van a decir de que tenemos que lograr que nuestras representaciones hoy día estén más dosificadas en personal y en recursos. No sacamos nada con tener representaciones, muchas representaciones, donde en definitiva
las concurrencias no se pueden realizar, sino que vayan los días nacionales y cumplir una formalidad, o que sencillamente las estructuras internas son muy acotadas con 12 personas y no hay musculatura. En el caso de Europa, efectivamente, nos guste o no nos guste, pero en Europa tenemos una representación significativa y que tenemos países que están a 200 kilómetros uno de otro. Y claro, por tradicionalidad, nadie quiere que toquemos, o cuesta tocar las cosas, las destinaciones. Pero también tenemos que reconocer que Europa ha tenido toda una evolución política y por tanto Bruselas hoy día es un lugar relevante y parte de las decisiones se toman en Bruselas y no en los respectivos países, sin perjuicio de lo cual nosotros reconocemos que los países tienen un rol en Europa e inciden o procuran incidir en decisiones políticas como es renegociar la modernización del acuerdo con Europa. Ahora bien, esto lo estamos viendo del año 2017 a la fecha. Entonces, el acuerdo con Europa no nos puede permitir postergar indefinidamente una decisión que nos parece que es conveniente. Ahora, no tenemos ningún problema, tenemos una serie de indicadores y quien tenga interés en profundizar los indicadores, podemos incluso hacer una reunión por videoconferencia, señor presidente, solamente para la metodología. Utilizamos indicadores para la metodología del índice político, un 40%, económico un 30%, innovación un 20%, cultural un 10%, y ahí hubo elementos distintos. Por ejemplo, lo político no fue la aproximación que el gobierno nos gusta o no nos gusta, no. El índice de gobernabilidad, ¿es un Estado de Derecho o no es Estado de Derecho? La visita de autoridades de alto rango, ¿tenemos relaciones reales o son formales? Firma de quinto acuerdo desde el año 2020 al 2010 a la fecha, ¿hemos hecho algo o no hay avance? ¿Presencia en el Consejo de Seguridad o no? Hay países que están en el Consejo de Seguridad por derecho propio y es obvio que tienen un peso específico mayor que otros. Y finalmente la membresía de algunos organismos internacionales y su influencia regional. Para decir, yo les quiero decir que más allá que es decir, efectivamente buscamos racionalizar la medida, ranquear o jerarquizar las diversas embajadas y efectivamente hay un factor también político, ¿cierto? ¿Qué incidencia le otorga uno a otro? Quiero decirle a la señora diputada Fernández que el tema comercial es un tema que ya lo vimos con ProChile, podemos traer al director de ProChile, si a usted le parece bien, para que profundicemos la materia. ProChile también tuvo que elaborar una pauta de referencia de sus misiones, porque lo que tenemos que hacer es que Chile actúe en un conjunto. No puede ser que haya Invest Chile por un lado, ProChile por el otro, la Cancillería por el otro. No, tenemos que, más allá que puede ser, más allá del rol que cada uno juega, tenemos que tener un rol compartido y común. Eso sería, señor presidente, para no abarcar más tiempo, pero con mucho gusto podemos ver esto en profundidad, cuál fue el proceso de la decisión. Pues bien, ministro, muchas gracias por su esclarecimiento, las consultas, y lo esperamos entonces el próximo martes para conversar sobre este tema. Muchas gracias, ministro. Estimado ministro Nalan Rain, nuestras disculpas por haberlo hecho esperar, pero usted comprenderá que esta comisión de repente tiene que abordar temas coyunturales, pero muy bienvenido, y usted sabe que lo hemos invitado para que usted nos pueda informar sobre cómo ha operado la cooperación internacional en el marco de la pandemia del COVID-19. Así que le ofrezco la palabra al ministro Nalan Rain. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Intermedio saludo a las diputadas y diputados que integran esta comisión, a sus ilustres invitados que también nos acompañan, y le agradezco esta oportunidad de poder contar un poco cómo se ha proyectado nuestro ministerio en época de pandemia en el ámbito internacional. Por cierto, no es la Cancillería, ni mucho menos, es una cosa muy pequeña en comparación con toda la profusa actividad que lleva ese ministerio. Pero para nosotros la política internacional es una herramienta que de alguna manera contribuye a desarrollar las funciones propias que nos
asignan las leyes a este ministerio. Y por lo tanto, forma parte de la política de Estado de nuestro país y lo hacemos desde luego integrado y en perfecta coordinación con la Cancillería, que es quien lleva adelante esta política en nombre del presidente de la República, en quien está depositada la conducción de las relaciones internacionales. Presidente, nosotros le hicimos llegar un documento, no sé si ha sido tiempo suficiente para poder entregarlo y distribuirlo entre los integrantes de la comisión para que puedan seguir más de cerca esta situación, que es precisamente este que usted está mostrando, y nos facilita su información. Si lo pusieran en exacto. Bien, podemos avanzar. Sí, está puesto. Si usted pudiera ponerle la copa, presidente, quien esté manejando el documento, que pueda poner la flecha sobre la copa. Lo estamos haciendo, ministro, pero usted sigue interviniendo mientras desde el punto de vista tecnológico resuelve. Estaba señalando porque permite la visualización que en el ministerio, en su estructura y dependiente del gabinete del ministro, existe la unidad de cooperación y asuntos internacionales. Unidad que está a cargo de Cristian Jara, quien me acompaña en esta oportunidad y quien de alguna manera nos ayuda a coordinar toda la actividad internacional que se desarrolla a través de ambas subsecretarías y también de los servicios relacionados y dependientes. Ahí está en la imagen precisamente la unidad encargada. Ahora bien, entrando al rol internacional, en una descripción más genérica de qué hacemos en este campo, lo primero es justo señalar que formamos parte de distintas organizaciones internacionales y redes de instituciones. Quizás la más importante sea la CONGIR, que es la Conferencia de Ministros de Justicia de todos los países iberoamericanos. Está también el Mercosur, en donde hay un ámbito de los ministros de justicia que se reúne periódicamente. Está el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia, PIAJ. Está REMJA, que es la parte de Red de Ministros de Justicia de las Américas, que depende de la OEA, que no tiene mucho funcionamiento en el último tiempo. Está también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde nuestra subsecretaría tiene una activa participación. Está Iberred, está CLARCIER, que es la organización de registro civil del Caribe y América Latina, entre otros. También tenemos una activa participación respecto de temas específicos con otros estados y otros organismos internacionales. Por ejemplo, lo hacemos mucho con la OCDE y, como ya mencionaba, con el Sistema Interamericano de Justicia a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Participamos también en distintas instancias internacionales que tienen como objeto implementar los tratados, sobre todo en materia de justicia y derechos humanos. Aquí hay una actividad muy permanente que se lleva adelante no solo en el sistema interamericano, sino que en el sistema universal. En Ginebra, donde concurre periódicamente nuestro país para dar cuenta de cómo se están implementando los tratados en los más variados ámbitos de los derechos humanos, labor que recae centralmente en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y finalmente también prestamos y recibimos asistencia técnica de otros estados y otros organismos internacionales. Tenemos, por ejemplo, acciones de cooperación a través de ACCID, de la Agencia de Cooperación y Desarrollo, que hemos desarrollado a través de acciones en Honduras, en Guatemala, en Panamá, de distinta naturaleza, como por ejemplo en mediación familiar, justicia vecinal. Recibimos apoyos de otros organismos como de la Unión Europea, Eurosocial, por mencionar algunos, o el BID. Tenemos un marco legal dentro del cual se desarrollan estas acciones que no vale la pena detenerse. Pero entrando en materia, presidente, las materias propias que le interesan a la comisión, hemos querido dar un contexto dentro del cual se desarrolla la acción del ministerio. Nosotros hemos desarrollado este último tiempo una importante cantidad de actividades a propósito de la pandemia del COVID-19. Y lo primero que hicimos fue tomar contacto con los distintos ministros de justicia de la región y otras autoridades vinculadas con el propósito de ver cómo cada uno va asumiendo
las distintas realidades que hemos tenido que enfrentar. Y se ha hecho a través de medios de videoconferencia, de medios digitales y de cualquier otro instrumento que nos permita comunicar. ¿Cuáles han sido los resultados que hemos tenido en este ámbito? Quizás en lo inicial, 13 países de la región, a través de su Ministerio de Justicia, empezamos a compartir información y a trabajar de manera lo más coordinada posible respecto de cómo estábamos enfrentando esta situación. Se crearon grupos de WhatsApp para poder estar en forma expedita comunicados, que fueron desarrollados por nuestra Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales. También, y desde entonces hasta la fecha, se hacen elaboración de antecedentes diarios sobre qué es lo que está ocurriendo, cómo están enfrentando cada uno de estos países desde un punto de vista legal, desde las políticas que impulsan, las situaciones que un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los servicios vinculados deben enfrentar en este campo. La verdad es que esta es una información muy completa que la hacemos circular internamente dentro del Ministerio y nuestros servicios para conocimiento de cómo se está trabajando en este ámbito en cada lugar. Entrando ya a áreas más específicas, la cooperación iberoamericana es la que quizás canaliza normalmente la mayor proyección internacional de este ministerio. Es una conferencia que está integrada por 22 países de América Latina y de España y Portugal, para darle el contexto de iberoamericano. Y nosotros tenemos la Secretaría General Adjunta desde el 2019. Y ha sido esta una plataforma a través de la cual nosotros hemos logrado avanzar en los antecedentes que recién señalaba y en otros que me voy a referir. Desde luego, a partir de esta experiencia hemos tenido una reunión virtual, ¿no? Hecha el 22 de abril, que fue convocada por el secretario general de la CONGIB, que fuera ministro de Justicia en su momento, Enrique Gil Botero, en su país, colombiano, y que contó con la participación de 15 ministros de los 22 que forman parte de CONGIB. ¿Qué es lo que se logró? Agendar un esquema de reuniones técnicas y sobre todo un calendario de compromisos relacionados a ciertos temas. Los temas que se abordaron son los que están ahí mencionados: acceso a la justicia, sistema penitenciario, violencia de género, aplicación de nuevas tecnologías, cooperación jurídica internacional. A nosotros se nos asignó el primero, acceso a la justicia, servicios a la población y derechos humanos. Esta connotación de incorporar a los derechos humanos dentro de esta perspectiva fue una propuesta que hicimos junto con República Dominicana, pero también con la participación del comisionado y relator de derechos de la CIDH para Chile, Stuardo Ralón, con quien tenemos permanentes contactos. El resultado de este trabajo esperamos que se transmita en fascículos que se van a empezar a producir a partir de este mes, donde se espera recoger en cada uno de estos ámbitos propuestas, buenas prácticas, en fin, distintos tipos de medidas que permitan avanzar a cada uno de ellos y compartir las experiencias de la realidad que hemos tenido a propósito de esta pandemia. También se ha generado un sistema de información que nos permita acceder con facilidad a las medidas que cada uno de los países ha ido adoptando. En otro ámbito, en el sistema ya propiamente interamericano, se han tenido relaciones tanto con nuestro coordinador y relator para Chile de la Comisión, Stuardo Ralón, para estar constantemente informando y trabajando sobre los temas que más le han preocupado, que fundamentalmente siempre se circunscriben en forma prioritaria en torno a las personas privadas de libertad. Los recintos penitenciarios han, yo diría, ocupado gran parte de la agenda de este intercambio en el ámbito internacional que hemos tenido durante este periodo. Y en ese particular han trabajado nuestro subsecretario de Derechos Humanos y la jefa de la División de Reinserción Social. Pero también se ha estado trabajando con el secretario general de la Organización de Estados Americanos de la OEA, Luis Almagro, y el director ejecutivo del CEJA, del Centro de Justicia para las Américas, Jaime Arellano, por todos conocido, quien fuera en su momento subsecretario de Justicia en algún gobierno anterior. Ello ha dado origen a el avance de una suscripción de la colaboración de la OEA con la CIDH, perdón, de la CONGIB y la CIDH, de manera que
podamos integrar nuestro trabajo al sistema interamericano de derechos humanos. Enseguida, también en el ámbito del registro civil ha funcionado el Consejo Latinoamericano y del Caribe del Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales, CLARCIEV, donde nuestro país, a través de su director del Registro Civil e Identificaciones, tiene una de las vicepresidencias. ¿Cuál ha sido el resultado? Un trabajo concreto por el intercambio que ha habido entre ellos de un documento que se publicó el 14 de mayo, denominado Medidas adoptadas por las instituciones de CLARCIEV para atender la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. A continuación hay una descripción que se podrá ver con mayor detalle respecto de qué cosas fueron las que se incluyeron y qué antecedentes fueron los que se entregaron a propósito de este documento. Avanzando en el sistema interamericano, también ha tenido participación el CENAME en el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente, que en el ámbito de esta región de las Américas tiene actividad. Este organismo forma parte del sistema de la OEA. ¿Qué ha significado esto? Ha significado hechos concretos, una participación del CENAME y de la Secretaría de la Niñez en un curso de e-learning denominado A Participar se Aprende, que está pensado en cómo poder reemplazar la educación presencial por mecanismos alternativos, de manera de poder mantener la educación activa. Esta experiencia ha sido transmitida a través de este seminario y pareciera haber sido de gran ayuda para lo que ha tenido que hacer, tanto el CENAME o promover la Secretaría de la Niñez en ese ámbito. Y también ha habido una constante participación de nuestro país en distintos tipos de diálogos y reuniones, en virtud de las cuales Chile ha ido exponiendo cómo hemos ido trabajando en este ámbito al interior del CENAME. El CENAME tiene bajo su cuidado residencias o se vincula a través de organismos acreditados que desarrollan estas actividades, todo lo cual ha generado políticas de salud, políticas sanitarias para poder prevenir los contagios y lograr la mayor seguridad de los niños y niñas que están bajo la custodia del Estado. Esta experiencia ha permitido integrarse y transmitir lo que hemos hecho y al mismo tiempo recibir lo que otros han estado realizando. Por su parte, también nuestro ministerio ha tenido participación en actividades organizadas por la OCDE. Ya hay en ese ámbito un borrador de recomendaciones de políticas públicas comparadas que se ha hecho por este organismo y que suponemos va a estar listo a fines de este mes. Ahora, Chile ha sido reconocido por el trabajo que hemos hecho en estos ámbitos, por ejemplo, la extensión de la validez de la cédula de identidad, de la cédula nacional de identidad, que también se hizo extensiva a los extranjeros por las dificultades para renovar la cédula y darle facilidades a todos quienes están en nuestro país. La realización de audiencias virtuales, todo el proceso de postergación que se hizo en el ámbito judicial, la transmisión de los juicios online y videoconferencias, entre otras acciones que han permitido asegurar el acceso a la justicia. Y que esto fuera recogido en algunas sesiones como la que ahí se señala en esta imagen, ¿no?, que tuvo lugar el 28 de abril pasado. Enseguida, también se ha trabajado con la Unión Europea. Nosotros, como les mencionaba, tenemos vinculaciones con el Pacto, con Eurosocial. En particular, tenemos 4 proyectos que desarrollamos con Eurosocial en distintas áreas de forma permanente. Copolat 2 sobre medidas alternativas en este marco. Hubo un reciente evento, el 3 de junio, que participó nuestro ministerio a través de la Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales, y es donde expuso en particular el defensor nacional de la Defensoría Penal Pública, Andrés Mañi. A través de estos espacios se logra obtener visión de expertos, intercambio de experiencias. Hemos tenido acceso a documentos de la mayor importancia e interés. Por ejemplo,
en esta reunión se dio a conocer un documento muy completo sobre las medidas alternativas a la prisión que se pueden tener en consideración precisamente para reducir la población penal que está interna en un centro. Y en estos periodos se hace muy relevante. Nosotros hicimos un esfuerzo, y logramos con la ayuda del Congreso la publicación de una ley de indulto conmutativo que ha sido muy reconocida, pero existen muchos mecanismos que están hoy día desarrollándose para el cumplimiento alternativo de las penas. En este evento se dio a conocer un trabajo muy completo, que es muy ilustrativo y que es el tipo de material que ayuda a ir pensando cómo nosotros podemos avanzar en esta materia. Y luego también surgió una iniciativa con la Unión Europea que se va a impulsar para ver una cooperación técnica de este programa eurosocial, una nueva cooperación hacia nuestro sistema de justicia que busca coordinar la cooperación jurídica internacional entre los distintos actores involucrados en nuestro país, como son nuestro ministerio y su servicio, el Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otros. Por otra parte, también tenemos un trabajo muy activo con el BID. Hemos recibido algunas contribuciones a programas de trabajo y hemos estado negociando una contribución mayor que se ha visto postergada por la pandemia. Sin perjuicio de eso, el BID, por su preocupación en estos temas y particularmente de nuevo focalizado a los temas del impacto que tiene la pandemia en el ámbito penal, en el ámbito de la población penal, organizó una conferencia de ministros de justicia de los países iberoamericanos. Conferencia en la cual me correspondió a mí exponer la experiencia chilena y la propuesta de lo que nosotros hemos estado haciendo durante este periodo, en donde participaron 26 gobiernos a través de sus ministros de justicia o funcionarios encargados de estos temas. A partir de estas experiencias, el BID está desarrollando un modelo de gestión integral penitenciaria que dé respuesta a las crisis sanitarias y humanitarias en las prisiones. Nosotros expusimos precisamente cómo hemos enfocado, cómo hemos trabajado el sector penitenciario en este periodo a propósito de la pandemia, que ha sido uno de los aspectos más complejos que nos ha tocado enfrentar en el ámbito de nuestro ministerio. Quizás junto al Sename son las áreas más delicadas precisamente porque hay personas que están bajo la custodia del Estado en las cuales tenemos que tener especial consideración y preocupación. Ha sido un buen trabajo el que hemos tenido con el BID. Esta conferencia tuvo lugar el 3 de abril pasado. También hemos hecho trabajo con la Cruz Roja Internacional. Esta entidad que está centrada en nuestra región, en Brasilia, ha convocado también a los servicios penitenciarios de la región a reuniones que hubo el 20 de marzo y luego el 28 de mayo, para conversar sobre cuáles son los protocolos que cada país ha ido adoptando para enfrentar precisamente la expansión del COVID al interior de los recintos penales. Por nuestro país han tenido participación activa el director nacional de Gendarmería, la jefa de la División de Reinserción Social de nuestro ministerio y ciertamente el jefe de la Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales, Cristian Jara, que como digo está con nosotros. ¿Qué es lo que ha ido resultando de esto? Documentos que han sido elaborados por la Cruz Roja Internacional, que han servido de guía para enfrentar, desde el punto de vista de la salud, al COVID-19 en su propagación en distintos ámbitos de nuestro exterior. Mantener un diálogo permanente entre las autoridades penitenciarias y, desde luego, abrir un espacio de solicitud de asistencia para los países en temas como lo que son participación de especialistas en distintos eventos o requerimientos, participación de personal de salud en el ámbito de la detención y de la detención viral, y expertos en agua y saneamientos, entre otros. Por último, tenemos también
No, todavía no es por último, perdón, me queda muy poco, presidente. El trabajo con la CEGIP, que es la Secretaría General Iberoamericana, con sede en España, donde funciona el programa iberoamericano de acceso a la justicia, el PIAJ. Este es un programa que coordina nuestro país, que lo integran 7 países. Nosotros hemos ido tomando una cierta especialidad en la región en acceso a la justicia, en ver cómo aseguramos que las personas puedan tener sus derechos garantizados por un sistema judicial que tenga facilidades de acceso para todos y soluciones adecuadas y oportunas desde el punto de vista de la protección de sus derechos. Eso en forma permanente. Pero a propósito de esta situación, hemos tenido que postergar un poco el trabajo ordinario de este programa. Hemos estado desarrollando un estudio piloto sobre métodos alternativos de solución de conflictos a través de medios virtuales que esperamos pueda estar en funcionamiento próximamente. Para los efectos de avanzar y poder facilitar esto, tenemos una próxima reunión el 30 de julio. Finalmente, y ahora sí, presidente, no, todavía no, perdón, apoyo en el ámbito migratorio. Aquí no ha habido una actividad muy importante, no forma parte de nuestro espacio propio, eso está más bien en el Ministerio del Interior, en conjunto con la Cancillería. Sin embargo, hemos tenido algunas acciones muy específicas de apoyo en casos concretos entre consulados para resolver situaciones específicas que hemos tenido conocimiento o participación. Y ahora sí, presidente, culmino esta exposición informando que hemos recibido a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos una serie de recomendaciones que han formulado los organismos internacionales de derechos humanos, fundamentalmente desde Naciones Unidas, desde la Corte Interamericana, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que elaboró un documento muy completo sobre cómo enfrentar en distintos ámbitos esta pandemia, respetando y asegurando los derechos fundamentales de las personas, sus derechos humanos, desde la CEPAL, la OECD, en fin, UNICEF, entre otros. Lo que hemos hecho con esa información es subirla a nuestra página web como una manera de colaborar a su difusión, para que se tenga acceso, aparte de, por cierto, incorporar muchos de sus conceptos, muchas de sus propuestas en lo que son nuestras propias políticas que hemos adoptado para enfrentar esta situación. Y lo otro que pareciera importante a propósito de transparencia es el esfuerzo que hemos hecho por dar a conocer cómo afecta la pandemia a la actividad que se desarrolla en nuestros principales centros que pudieran estar afectados por ella, como es Gendarmería. Gendarmería publica diariamente la situación penitenciaria de quienes han sido funcionarios o internos afectados por el COVID en distintas situaciones. Y no lo habíamos hecho, pero lo estamos haciendo y en los próximos días vamos a hacer lo propio en el ámbito del CENAME, ¿no? Publicando la situación que puede afectar de contagios y otras situaciones vinculadas de nuestros niños, niñas y adolescentes que están en el sistema de cuidados alternativos o de los funcionarios que trabajan en la institución o en los organismos colaboradores acreditados. Esto es, presidente, no sé si me he extendido mucho, pero quiero agradecer la posibilidad de transmitir que para nosotros la proyección internacional, si bien no es el objetivo central de nuestra actividad, sí forma parte de ella, porque en algunos ámbitos, por ejemplo en el tema de los derechos humanos, nuestra participación en el sistema tanto interamericano como universal es una necesidad. Y en estos tiempos, estas materias ciertamente son especialmente sensibles y deben tener particular preocupación y prioridad. Y hemos hecho un trabajo de intercambio el máximo posible a través de los distintos caminos o de las redes que hemos logrado articular durante muchos años de trabajo de esta institución, décadas probablemente, que hemos venido de una u otra forma a través de los distintos gobiernos integrándonos a estas redes y a través de ellas poder intercambiar experiencia, recibir y ofrecer aquello que nos pueda permitir hacer mejor nuestro trabajo.
Gracias, presidente, por esta... Muchas gracias, ministro. Muy completa su exposición. No sé si acaso algún diputado quisiera hacer alguna consulta. Diputada Hersh, ¿ha solicitado la palabra? Tiene la palabra, diputada Hersh. Y después escuchamos a don Juan Somavía. Bien, gracias, presidente. Quiero agradecer al ministro Larraín, a través suyo, que esté con nosotros y que nos haya entregado antecedentes tan ilustrativos sobre la actividad del Ministerio, la actividad internacional del Ministerio en tiempo de pandemia. Yo quisiera hacerle al ministro una pregunta concreta. Ministro, a través suyo, presidente, en la relación que se ha tenido con el relator especial de la CIDH sobre personas privadas de libertad, el comisionado Ralón, mi pregunta dice relación con el tema de la concordancia, ¿no es cierto?, de nuestra legislación, como en el convenio 169, ¿no es cierto?, de la OIT, que nos implica, como sabemos, una serie de obligaciones. El punto dice relación precisamente con una institución que depende de usted, ministro, a través suyo, presidente, que es la Dirección Nacional de Gendarmería. Han habido problemas, en concreto, en la cárcel de Angol y Temuco, para el ingreso, porque donde hay, como usted bien sabe, muchos presos comuneros mapuches en huelga de hambre, no se ha permitido, especialmente en la cárcel de Angol, el ingreso de personas que practican la medicina ancestral, o sea, la medicina preventiva o curativa de los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche. En concreto, de una machi, que no solo es guía espiritual, sino que además tiene que entrar y ver a los comuneros en huelga de hambre para poder diagnosticar y decretar medidas. Entonces, mi pregunta va relativa a eso. Si en la relación y coordinación con el relator Ralón se ha incorporado esta diferenciación étnico-racial que significa, ¿no es cierto?, la incorporación a nuestra legislación y reglamentación del convenio 169. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Isacor finalmente. Le ofrecemos la palabra al ministro. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro y agradecer su posición. Me gustaría saber que en la cuenta de hoy se informó de una autorización de un tribunal. No tengo bien claro cuál es el detalle del que está suscrito Chile. No sé si preguntarle al ministro si él tiene, al ministro Larraín me refiero, si tiene conocimiento al respecto y si vamos a dar algún tratamiento legislativo al respecto con la opinión del ministro Larraín. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra, ministro. Tiene la palabra, ministro. Hay que activar el micrófono, ministro. ¿Estamos ok? ¿Está ok, ministro? ¿Puede intervenir? Ah, lo apagó. Tiene que activar el micrófono, ministro. Ahí sí. Las han formulado. Lamentablemente no alcancé a oír la pregunta del diputado Isacor. Voy a responder la inquietud de la diputada Carmen Gel primero y luego le voy a pedir si pudiera reiterarla al diputado Cort. Respecto de lo específico, esta no ha sido efectivamente una materia que hayamos trabajado con el comisionado Estuardo Ralón en lo específico. Tenemos una buena comunicación con él, la hemos tenido con la personal, la tiene nuestra oficina de coordinación, la tiene nuestra subsecretaria de Derechos Humanos, pero este tema, el que usted específicamente se ha referido, no ha sido parte de las conversaciones por ahora, no es que no lo vaya a hacer. El tema, sin embargo, que usted plantea sí nos preocupa, y quiero manifestarle que hemos estado en contacto a través de distintas vías, entre otras también hemos conversado de esta materia con la diputada Emilia Nullado, para poder resolver esta inquietud que está planteando. Efectivamente, Gendarmería tenía una política muy estricta porque están prohibidas las visitas externas a todos los centros penales. Y en ese sentido se ha sido especialmente
cerrado, por así decirlo, a que entren personas que no deben hacerlo para evitar los contagios a los internos. La única posibilidad de que un interno se contagie es porque alguien de afuera llega con el virus, es un vector, y eso es lo que hemos cuidado. Pero, desde luego, el INDH, junto con el Colegio Médico, han ido visitando y desarrollando actividades en distintos recintos penales. Y eso también ha tenido lugar en Angol, donde están estas personas en huelga de hambre. Había 12, de esas 12, en este último fin de semana, el viernes, 3 personas dejaron de hacerlo y una cuarta se sumó también el domingo. De manera que hoy día hay 8 personas que estamos, por cierto, encima de ellas, preocupados por su estado de salud y su evolución. En principio, no se había autorizado el ingreso de personas como las que usted menciona, expertas en medicina mapuche, en medicina ancestral. Pero nos ha parecido que eso es una situación que se debe revisar. Nos han consultado desde Gendarmería sobre nuestro criterio en la materia y nos parece que efectivamente es perfectamente posible y razonable que eso ocurra, y por lo tanto se ha autorizado el ingreso de las personas que puedan asistirlo desde la propia mirada de la medicina mapuche a través de las personas que deciden en esta materia, e incorporar también los medicamentos que quisieran entregar para esa finalidad. Ahora, nosotros tenemos además, puedo informarle, puedo anticiparle, un trabajo que nos hemos demorado, y entre el estallido social y la pandemia se ha ido postergando, pero esperamos muy pronto instalar una mesa de trabajo cuyo propósito es poder incorporar dentro del reglamento penitenciario todas aquellas disposiciones que permitan que, por ejemplo, pueblos ancestrales o personas que están ahí en prisión por el dictamen de la justicia, pero que tienen una situación particular por su historia, sus ancestros, o por su religión, o por algún tipo de actividades culturales, de manera de poder compatibilizar efectivamente los reglamentos penitenciarios, dando las flexibilidades para este tipo de situaciones no sean obstáculos a la disciplina interna que uno debe cuidar, pero también a las especificidades que justifican un trato distinto, un trato más abierto. Y eso esperamos hacerlo, como le digo, muy pronto. Y ese proyecto, que va a ser un cambio al reglamento, va a ser, conforme al 169, al convenio, sometido a consulta de los pueblos indígenas como corresponde. De manera que queremos trabajar en esa perspectiva para asegurar el pleno respeto de nuestros compromisos internacionales. En cuanto pudiera responderle a la diputada Hertz, al diputado Isacort, lamentablemente no le pude escuchar su pregunta. Está bien, ministro. Le agradecemos infinitamente su exposición. Lo liberamos, ya que no hay ninguna otra consulta de los diputados, para darle paso a la intervención de don Juan Somavía. Así que muchas gracias, ministro Hernán Larraín. Y don Juan, le damos la bienvenida. Le pedimos disculpas por el atraso, pero usted ve que esta comisión tiene muchas actividades y muchas cosas que ver. Así que ahora le ofrecemos la palabra para que usted se refiera a la inserción internacional de Chile en el mundo post-pandemia COVID-19. Quiero pedirle a los diputados que podamos prorrogar la sesión 20 minutos. ¿Les parece? Acordado. Don Juan tiene la palabra. Muchas gracias a los miembros por invitarme. Voy a tratar de hacer una presentación lo más sintética posible. Creo que inevitablemente tengo que partir por tocar el hecho de las embajadas, precisamente porque nosotros, el Foro Permanente Política Exterior, acaba de hacer una declaración sobre el tema y quisiera sencillamente comentarla. La verdad que me da un poco de pena tratar este tema en el siguiente sentido. Se ha tomado una decisión bien importante, la que tomó la Cancillería respecto de 5 embajadas, salió en la prensa, y de repente nos encontramos con que
el canciller es inmediatamente citado por el Congreso, por el Senado, por la Cámara de Diputados, para venir a explicar esta decisión. Para quienes nos hemos formado en la política de Estado, esto que está ocurriendo no habría ocurrido. Este es un tema que evidentemente se conversa previamente en el Parlamento, se conversa previamente con los partidos políticos, se conversa con los mundos que tienen alguna experiencia en lo internacional. Entonces, déjenme partir por eso. Nosotros evidentemente no estamos de acuerdo con esta decisión, pero está bien, conversemos, le hemos dicho que miremos hacia adelante, pero no nos parece que una metodología como la que señaló es la que da un resultado más positivo respecto de la toma de decisiones, porque efectivamente en cada caso hay una consideración política que es absolutamente central. Y el tema de la dificultad de poder enfrentarse, de poder tener al frente a un gobierno que hace política de Estado, hace extraordinariamente complicado que como un grupo que represento, que es un grupo de gente del mundo progresista, pero que hemos siempre estado en la política de Estado en materia de política exterior. Lo que los nace es ir a conversar. Desde luego lo hicimos sin ningún problema y extraordinariamente bien con el primer gobierno del presidente Piñera y un excelente canciller que se tuvo en esa época. De manera que esto no tiene nada que ver con la ideología, sino que tiene que ver con que no ha sido posible establecer una política de Estado en este gobierno. ¿Por qué tiene importancia esto para el tema que quiero desarrollar y que me han pedido que toque? El tema de la inserción de Chile en el mundo de la pospandemia, el primer comentario que uno puede hacer es que tanto en el mundo como en Chile estamos en un nivel altísimo de inseguridad y altísimo de incertidumbre. Y que en consecuencia tratar de entender cómo es que nos vamos a insertar tiene la opción de que, bueno, veamos cómo se van dando las cosas, o podemos tomar la decisión nacional de decir, mire, pongámonos de acuerdo sobre qué tipo de mundo quisiéramos nosotros tener en el futuro y naturalmente qué tipo de sociedad queremos que salga de esta pandemia. Esos dos procesos son esenciales. Si nosotros nos dejamos estar, evidentemente se va a dar un mundo en el cual nosotros no vamos a tener mucha presencia. Pero si recogemos lo que es una parte tan importante de nuestra tradición internacional, y es que hemos tenido capacidad de presencia y de influencia en múltiples aspectos, el fijarnos el objetivo de ponernos de acuerdo sobre cómo queremos que se configure ese mundo y cómo podemos influir. Como estamos partiendo de una gran incógnita, resulta que la gran ventaja que tenemos es que nadie nos puede venir a decir, mire, lo que pasa es que el mundo va a ser de esta manera, o tiene que adaptarse usted a las cosas como están viniendo. No, hay un espacio inmenso de creatividad y de posibilidad de influir en este espacio. Era el tema central que yo les quería señalar. Se avanza hacia eso, tomando en consideración lo que yo creo es el elemento central de lo que hemos estado viviendo. Y que salvar la vida nos ha llevado a comprender las condiciones de vida de la gente que estamos tratando de salvar. Y esto se ha dado en el mundo entero, de que quienes más sufren son normalmente la gente más vulnerable, la gente más pobre, la gente que está en peores condiciones. Y en consecuencia, el estar mirando, el salvar la vida, nos ha hecho mirar a todos a cuáles son las condiciones en que está viviendo la gente. Y creo que esto va a ser un factor muy importante a nivel global y también a nivel nacional. Y en donde el elemento central que estamos ocupados aquí en Chile, a propósito del acuerdo que se está discutiendo, de asegurarnos de que resolvamos el problema sanitario, pero que aseguremos también que se eche a andar la economía, eso gira en torno al trabajo. Y mi sensación es que el tema central de lo que ha resultado es darnos cuenta que si no colocamos al ser humano en el centro del análisis y del desarrollo, nos va a ser muy difícil construir un proceso hacia adelante que sea sano, que sea equilibrado. El mundo entero tiene el equivalente a lo que tuvo Chile, que fue un estallido social exactamente antes de la pandemia. Mirando hacia adelante,
yo creo que habría que partir observando dos cosas. Un conjunto de cambios que ya estaban en curso antes de la pandemia y que me parece que es esencial el echarle una ojeada para comprender para dónde vamos y cómo eso afecta a Chile. El primero es que el eje de la geopolítica mundial se está yendo del Mediterráneo, donde estuvo mucho tiempo, pasó por el Pacífico y está terminando en el Atlántico. Está terminando pasó por el Atlántico, está terminando en el Asia-Pacífico. Eso para Chile tiene una importancia fundamental porque somos parte del Asia-Pacífico. Un tema profundo a desarrollar hacia adelante. Otro tema en curso, todo lo que tiene que ver con el hecho que la preeminencia de Estados Unidos ha ido bajando y que desde luego eso se ha producido y se ha acelerado con la presidencia de Trump. Eso tiene para América Latina un conjunto de relaciones, entre otras cosas, que Trump ha dicho que no tendría ningún problema en hacer una intervención militar en Venezuela. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de política? Segundo espacio que tenemos que mirar hacia adelante. El tercero es el conflicto de Estados Unidos-China, que es claro, es una lucha hegemónica, pero también es una lucha de potencias que van surgiendo con potencias que van perdiendo el poder. Discusión entre democracia y autocracia. Lo que está pasando con el multilateralismo. Toda la dimensión de género que ha aparecido en el mundo. Por lo poco tiempo que tenemos, estoy estos temas nada más que mencionando. Tienen que ser objeto de una profundización mucho más grande en el momento que miramos qué es lo que estaba ahí antes de la pandemia y cuáles son los temas que surgen de la pandemia. Yo creo que los temas principales que surgen de la pandemia tienen que ver precisamente con las condiciones de la gente. Yo creo que se ha producido una gran sensación de la desigualdad, de la pobreza, de la marginación, y que de alguna manera eso va a tener que ser parte de la manera como organizamos, digamos, el mundo hacia adelante. Lo que hace resaltar todo el tema de las políticas públicas, políticas de salud, políticas de protección social, políticas del empleo y el rol esencial del Estado. Como ustedes comprenden, estoy sintetizando de una manera absolutamente fuerte un conjunto de temas que requieren un análisis mucho más profundo, pero que me llevan al punto inicial de nuestra conversación. ¿Está Chile en condiciones de abordar la tarea de preguntarnos, mire, este es el tipo de mundo que queremos, esta es la manera como nos gustaría organizarnos para tener influencia? Estamos en condiciones al mismo tiempo de salir de este proceso que va a ser largo, con unos ciertos acuerdos centrales sobre el tipo de sociedad que queremos. Estos dos temas son centrales, están interrelacionados. En lo que a lo internacional se refiere, yo les quisiera decir que mi convicción es que sí, que hemos demostrado en el pasado tener una enorme competencia y capacidad de estar reflexionando sobre estos temas, y que en consecuencia no hay ningún motivo por el cual no nos podamos plantear el objetivo de pensar y tener una visión nacional, una visión de todos, que nos permita avanzar definiendo el mundo que queremos y también viendo cómo queremos nosotros estar insertos en ese mundo. Perdónenme porque estoy mirando la hora para no usar demasiado de los 20 minutos. Y termino también señalando que en ese esfuerzo... ¿Me permite una pequeña interrupción? Sí. Lo que pasa es que estoy, creo que adivinando el pensamiento del diputado Isacor. Lo que pasa es que es tan interesante lo que usted nos está planteando, que yo quiero proponerle a la comisión que lo escuchemos hoy día. El día 16 escuchamos al canciller por el tema de la... Y el día 23 lo volveríamos a conversar con usted. ¿Le parece? Siga usted esta exposición en el entendido que el 23 usted se vuelva a juntar con nosotros, únicamente usted. Encantado. ¿Habría el acuerdo de la comisión? Muy bien, acordado. Sígalo más, don Juan. Le devino el pensamiento, diputado Isacor. ¿Sigo o terminamos? Siga. Tenemos hasta 10 para las 5. ¿Cómo?
tenemos hasta 10 para las 5 hoy día, pero usted después, el día 23, volvemos a conversar con usted. Perfecto, perfecto. Entonces, en lo que queda, sigo con el tema que estaba tratando. Tenemos la confianza, nos damos la tarea, sentimos que efectivamente esto lo podemos hacer. Yo estoy convencido porque lo he visto. Y déjenme mencionar un tema que está vinculado con el tema de las embajadas. Cuando recuperamos la democracia, a mí me tocó ser embajador de Chile en Naciones Unidas. Y ahí, bajo la guía del presidente Elwin, planteamos que se realizara una cumbre mundial sobre desarrollo social con todos los jefes de estados del mundo. La gente pensaba que estaba loco este país, que estaba saliendo de una dictadura y que no tenía mucha presencia internacional. ¿Cómo podía estar haciendo estas propuestas? El resultado final es que esto fue la principal reunión de jefes de Estado de Naciones Unidas hasta esa época. Bueno, y curiosamente, a propósito del debate de las embajadas, esa conferencia se hizo en Dinamarca. Y desde entonces Dinamarca y Chile han tenido la sensación de haber hecho un gran evento mundial, porque las conclusiones de esa conferencia son hoy en día la base social de lo que es el desarrollo sostenible definido por Naciones Unidas, como teniendo una base económica, una base social y una base medioambiental. Y eso es así. O sea, esa conferencia está vigente hoy día en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Doy ese ejemplo porque sí podemos tener imaginación y capacidad y habilidad para gestionar las cosas. Entonces yo lo que me interesa es estimular la ambición, es darnos una tarea que va más allá de el estar enganchado en lo que estamos hoy en día y que obviamente es un momento muy serio y muy complejo y que tenemos que ver de qué manera también tenemos una visión nacional en estos temas. De manera que con eso, presidente, quiero dejarlo en vista que esto lo podremos tomar con más detalle más adelante, pero la convicción principal es que tenemos que comenzar a trabajar ya, que esta cuestión es muy complicada y es muy difícil y esta crisis va a durar muchísimo más que lo que la gente piensa. Y durante todo ese periodo tenemos la opción de decir un Chile dividido y un Chile débil. O podemos ser un Chile unido que va a tener capacidad de voz, pero también capacidad de resolver apropiada y democráticamente sus propios problemas nacionales. Gracias, presidente. Gracias, don Juan. Entonces, estimadas diputadas y diputados, dejamos las consultas para la sesión del 23, porque queda tan poco tiempo que no va a alcanzar a contestar don Juan. Y les reitero, el día 16 recibiríamos al canciller para abordar el tema de la reestructuración de la Cancillería y el día 23 nos volveríamos a encontrar única y exclusivamente con don Juan Semovia para abordar en mayor profundidad este tema. Muchas gracias, don Juan. Muchas gracias, diputadas y diputados. Se levanta la sesión.